Todos vamos a una feria con ilusión, con nostalgia, con ganas de verlo absolutamente todo. Pero a veces también se vuelve a casa uno con una pregunta que duele más de lo que parece. ¿Por qué compré esto? Aquí no estás solo mirando vitrinas, estás entrando a las grandes ligas de los coleccionistas. Y si no sabes moverte, reaccionar o cuándo decir que no, créeme que una carta común puede costarte como si fuera legendaria. Quédate porque en este vídeo voy a darte los 5 consejos más útiles y reales que me han ayudado para comprar en feria de cartas, sin caer en el hoyo de la locura, tú me entiendes. Lo primero, cierra los ojos e imagina esto. Cruzas las puertas de esa feria de cartas que solo habías visto por YouTube o de la que tus amigos no paran de decir lo increíble que es. Miras alrededor, luces, vitrinas, charlas sobre rarezas, precios, todo es una completa locura. Tu corazón se acelera a 1000 y la emoción se vuelve totalmente real. Llegas a la primera mesa y haces lo que hacemos todos cuando llevamos poco en esto. Miras con algo de miedo o hasta vergüenza y preguntas ¿cuánto vale? Y sin pensarlo mucho aceptas el primer precio sin pestañear. En menos de 15 minutos probablemente hayas tomado una decisión apresurada. No por mala suerte, sino por no estar preparado. Porque aquí no vienes a ver qué pasa, vienes a jugar en serio y a conseguir lo que realmente quieres. Y cuando te preparas bien, cometes menos errores. Así que lo primero, haz una lista, pero no cualquiera. Una lista clara, detallada, casi podría decirte quirúrgica, ¿vale? Porque no puedes llegar a una feria diciendo quiero un Charizard que esté guapísimo. Si quieres a ese Pokémon, perfecto tío, pero es importante también saber el nombre exacto, el set, el número, la edición y hasta el estado que estás dispuesto a aceptar. Cuanto más claro esté todo, menos espacio le das al humo. Y más difícil es que alguien te venda una ilusión disfrazada de ganga. Segundo, los precios. Y no los que tienes en la cabeza de cuando miraste hace meses. Los actuales, los reales, los que ves hoy en Card Market o Price Charting antes de cruzar las puertas. Porque esa carta que costaba 50 euros en abril, ahora puede estar en 80 o 100 o haber bajado hasta 30 euros. Y obviamente, si no sabes cómo está el mercado, vas a negociar a ciegas. Y cuando vas a ciegas en una feria, complicado, ¿eh? Lo más probable es que acabes pagando de más o perdiendo una oportunidad que valía la pena. Tercero, tu presupuesto. ¿Cuánto estás dispuesto a invertir? ¿Cuánto margen tienes por si aparece esa carta que no esperabas pero no puedes dejarla escapar? ¿Y qué cartas estás dispuesto a intercambiar si hace falta? Porque no todo se paga con dinero en las ferias. A veces la mejor jugada es un buen intercambio. Cuarto, tu carpeta. Tu carpeta. Tiene que estar limpia, bien ordenada y cuidada, porque no es solo un sitio donde guardas cartas, es tu carta de presentación. Antes de que digas una sola palabra, tu carpeta ya está diciendo quién eres como coleccionista. Parece exagerado, pero créeme, se nota. Es como tu madre que te decía, haz la cama, que viene la visita. Es como apariencia, ¿no? Una buena presentación puede abrirte más puertas que cualquier charla. Y por último, tu equipo rápido. ¿A qué me refiero? Fundas limpias, top loaders vacíos y efectivo, chicos. Sí, efectivo. Bien preparado, separado por billetes. Porque en una feria las oportunidades no avisan. Todo puede pasar en segundos. Y cuando aparece ese trato que merece la pena, el que está listo es el que se lo lleva. Aquí no vienes solo a mirar, vienes a jugar y como en cualquier juego, si entras sin estrategia, lo más probable es que acabes perdiendo sin darte cuenta. Tener los precios al día te evita discusiones. Ir con efectivo te hace rápido y fiable. Y enseñar una carpeta bien cuidada habla por ti antes de que digas una sola palabra. Porque en una feria estos puntos son muy importantes, pero también la actitud. Y cuando ya tienes todo tu arsenal preparado, llega la gran pregunta que separa al que compra por impulso del que realmente sabe lo que hace. ¿Cuál es el mejor momento para comprar? Porque no se trata solo de qué compras, sino de cuándo decides hacerlo y en qué momento. En una feria hay dos tipos de compradores, los que se lanzan en la primera hora y los que entienden que el tiempo es parte de la estrategia. Porque sí, la hora a la que compras puede cambiarlo absolutamente todo. Durante la mañana el ambiente está cargado de energía, de nostalgia, de locura, por así decirlo. Todo está en su punto más alto. Los vendedores tienen sus mejores cartas expuestas, las carpetas están completas y los precios, bueno, son firmes con pequeñas negociaciones dependiendo de lo que vayas a comprar. Aquí es donde pagas el precio completo sin discusiones en muchos casos. Pero a partir de las 5:30 y 6 de la tarde, un horario aproximado, no es algo justo y puntual, la feria empieza a cambiar. Los vendedores están cansados, algunos no han vendido lo que esperaban y nadie quiere cargar con todo ese stock
de vuelta a casa, ¿no? Ese es el momento justo, preciso, cuando puedes acercarte con calma, mirar, preguntar y lanzar tu jugada. Una frase como ¿a qué precio me lo dejas si me lo llevo ahora mismo? Eso puede marcar la diferencia. Lo que por la mañana valía X euros, por la tarde puede bajar a X euros, solo por haber sabido esperar. Y también, si hiciste contacto por la mañana y vuelves por la tarde, puedes aplicar el combo ganador, como digo yo. Reconocimiento más buen timing es igual a trato cerrado. Así que no corras por comprar el primero. A veces el que espera compra mejor. Ahora bien, todo tiene sus dos caras, ¿vale? Por la mañana lo bueno y lo exclusivo está ahí. Por la tarde los precios son más atractivos para el bolsillo si te lo sabes montar bien. Si estás atento, hay señales que delatan que un vendedor está empezando a aflojar sin decirlo abiertamente. Frases como estoy liquidando, ahora todo tiene descuento o si te llevas varias te ajusto algo. También puedes ver etiquetas tachadas, precios escritos a mano o cambios de última hora. Eso no es casualidad, son oportunidades disfrazadas de remate final. Solo hay que saber verlas. Pero también hay una verdad que no se dice en voz alta, pero que todos conocen en una feria de cartas. Si no sabes negociar, acabarás pagando de más. Y no, negociar no es insistir por insistir, no va de apretar por apretar, ni de buscar el precio más bajo solo para sentir que ganaste, el trato del siglo. No, negociar de verdad va de entender el momento, de saber cuándo tiene sentido ofrecer y cuándo toca soltar. Tampoco sueltes lo que tú digas o como quieras, porque ahí ya has perdido antes de empezar. Si una carta, por ejemplo, ronda los 40 euros, no empieces diciendo cualquier número al azar por decirlo. Empieza donde tiene un poco más de sentido, entre 30, 34 euros. Moverte entre el 80 y el 85% del valor real es lo ideal para cualquier negociación. Obviamente, a veces siempre existen excepciones que con el tiempo lo irás pillando cada vez mejor. Y aquí viene un punto importante. Negociar no es llenar el aire de palabras. A veces lo más inteligente que puedes hacer es soltar tu oferta y guardar silencio. El vendedor no es tonto, sabe perfectamente cuánto vale lo que tiene y cuánto puede bajarle. Solo tienes que hacer la oferta correcta y esperar. Y mira, esto no te lo cuento por contar, te lo cuento porque lo he vivido. El London Car Show fue uno de mis primeros eventos que asistí, me encantó. Y allí hablé con varios vendedores que llevaban años en esto. Y uno de ellos me dijo algo que se me quedó grabado hasta ahora. El que viene a comprar sin negociar se está perdiendo la mejor parte de la experiencia. Y créeme, nosotros esperamos que lo hagas, forma parte del juego. Y es verdad, negociar no es ser pesado ni buscar aprovecharse, es parte, como decirlo, de un ritual. La diferencia está en cómo lo haces. No exijas, propón, no presiones, deja espacio, porque muchas veces la forma en que haces la oferta vale más que la cifra que dices. La mayoría de los vendedores valora eso, que llegues con los deberes hechos y con las palabras justas. Y si vas a negociar, no vayas solo por intención, porque el trato no empieza cuando dices un número, empieza mucho antes. Empieza con lo que sabes, con lo que has preparado y con lo que llevas en mente antes de acercarte en la mesa. Esto no es una ciencia exacta, yo no soy aquí un brujo, pero hay márgenes, momentos y movimientos que pueden marcar la diferencia. Es el paso que hay entre comprar por emoción y comprar con estrategia. Y luego, claro, está la otra pregunta, y si el vendedor no quiere bajar, pues no pasa nada. Sonríe, agradece y sigue buscando. Porque negociar bien también es saber cuándo decir hoy no es el día, ¿no? Es saber cuándo moverte, cuándo esperar y sobre todo cuándo dejarlo pasar. Hay cartas que no están a la venta, no las ves en las vitrinas ni en los stands, vienen en la mochila de otro coleccionista, igual que tú. Uno que no vino solo a comprar, sino también a buscar, y a veces espera encontrarse con alguien que quiere lo mismo. Por eso, yo te recomiendo, lleva siempre tu carpeta visible y no te cortes en decirlo. Hey, ¿intercambias? O tampoco te cortes en suscribirte en este canal, ¿no? Una frase tan simple puede abrir una conversación que puede llegar a un trato, o incluso una amistad que no veías venir, porque la mayoría no están allí solo para comprar, están para disfrutar del intercambio, para charlar, para enseñar su colección. Muchos llevan cartas que no están sobre la mesa, pero que sí están dispuestos a cambiar si conectan contigo. Y lo curioso es que esas cartas, las que no están sobre la mesa, suelen ser las más especiales y las más buscadas. Si te acercas con respeto y buen rollo, puede que te inviten a ver hasta la segunda carpeta, esa que no enseña cualquiera, esa donde guardan lo más valioso que tienen.
Y a veces solo hace falta un comentario como está increíble esa carta, ¿no? Para iniciar una conversación que es tan simple que puede terminar en un intercambio que ninguno de los dos olvidará. Este hobby no solo va de cartón, lo he dicho millones de veces, va de conexiones, de historia. Hoy compras, mañana vendes y al final lo que te llevas no es solo una carta, es una experiencia, es el recuerdo de cómo la conseguiste. Y ya, cuando la feria se acaba, se apagan los focos, se recogen las mesas y todo ese ruido desaparece, vuelves a casa con la mochila llena y con una mezcla rara entre cansancio, emoción y varias dudas. Sí, varias dudas. El hype ya pasó y ahora empieza esa parte que nadie graba ni nadie ve, la revisión en frío. Sacas la carpeta, te sientas tranquilo y empiezas a pasar página por página. Y ahí aparece esa gran pregunta que te tiene ahí en la cabeza. ¿He comprado bien o me he dejado llevar? Esto nos ha pasado a todos y tal vez nos seguirá pasando, es normal. Ves una carta, te calientas, pagas rápido sin pensarlo mucho y luego en casa ya no la ves con los mismos ojos. Revisas precios en Car Market y hay cartas que ya no te hacen ilusión, que siendo sincero ni te hacían falta. Y si lo hiciste bien, se nota, eso se nota, te lo digo yo. Compraste con cabeza, no improvisaste, no fue un por si acaso lo compraré, fue con intención, pagaste bien o incluso mejor de lo que pensabas. Y lo más importante, revisas la carpeta y te flipa lo que has comprado. Eso es una emoción increíble. Pero también si fallaste, también se nota. Esa carta que ni siquiera quieres mirar, que pasas rápido, que no enseñas con esas ganas que tenías al principio y sobre todo que prefieres no buscar cuánto vale, porque en el fondo ya lo sabes. Y lo peor no es haber pagado de más, es ese pensamiento de que he comprado esto. ¿Y sabes qué? Que no pasa nada, hombre. Lo importante no es fallar, es aprender. Y sobre todo, no repetirlo la próxima vez. Así que si esto te suena, si alguna vez te ha pasado lo mismo o si te estás viendo reflejado, estás justo donde tienes que estar. Porque coleccionar va de esto, de equivocarte, mejorar y hacerlo cada vez mucho mejor. Soy Cobita, muchas gracias por quedarte hasta el final y si te ha servido, por favor, compártelo con otros. Y nos vemos en el siguiente vídeo, con más cartas, más historias y más cosas que nadie te cuenta. ¡Hasta luego!